Ya estamos aquí en la pandémica misión. Ándale, pandémica misión. No, estamos en la Liga Revueltas, me estoy confundiendo. Y aquí me están viendo como que porque está dando con el celular y me están viendo con cara de que este güey está loco. Pero no, hoy tenemos un tema muy interesante que es mujeres defensoras de derechos humanos. Y para eso contamos con la presencia de Deyanira López. Pero ahorita vamos a hablar con ella, con nuestra invitada. Antes vamos a hablar con Lalo, un asunto introductorio. ¿Qué onda, Lalo? ¿Qué onda? Otra emisión jueves. Jueves. ¿Cómo viste el programa de ayer? Estuvo bueno, ¿no? Estuvo muy bueno, me gustó. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Ya tenemos página de... Ya tenemos página de Instagram, se llama Liga Revueltas. Síganos por ahí, por favor. Por favor, sí. Ya subimos unos clips y vamos a subir información de nuevos eventos y de eventos anteriores, fotografías, el detrás de cámaras. Detrás de cámaras. Va a estar bueno. ¿Cómo ves el tema de las mujeres defensoras de derechos humanos en estos momentos? Tratar este tema. Este tema en estos momentos, ¿qué puede significarse para el país? Pues siempre, ¿no? Es un tema trascendental que está oculto, poco visible. La labor que hacen las defensoras de derechos humanos son esfuerzos brutales, a riesgo de la salud, de la vida, de un chorro de cosas por cuestiones muy legítimas y honorables como, sí, los derechos humanos, pues, ¿no? Pero implica el territorio, igualdad, libertad, todas las cosas que no tenemos, o que tenemos poquito, justicia, y es poco visible, casi no se ve este trabajo, y creo que más gente tendría que saber todo lo que se está haciendo de una manera, creo que muy desinteresada, porque nadie se vuelve rico de ser defensora de derechos humanos, y sí implica muchos sacrificios. Entonces creo que es bueno, mucho desgaste, ¿no? Sí, no me gusta mucho usar la palabra visibilizar, pero creo que sí es bueno empezar a darnos cuenta de todo ese trabajo que está empujando de alguna forma este país también, ¿no? Ok, muy bien. Un saludo a Agustín Valdivieso y Tabo Arana que nos están viendo. También un saludo a Ana María Hernández. Un gran abrazo a Ana María Hernández. Y bueno, pues vamos con nuestra invitada. ¿Nos puedes decir tu nombre para la gente que... presentación? Hola, pues buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Deyanira López, soy integrante de la Asociación Civil Consorcio Oaxaca. Somos una asociación civil que nos caracterizamos como feministas, nos decimos feministas. Defendemos derechos humanos, acompañamos pues casos de mujeres víctimas de violencia, acompañamos defensoras de derechos humanos, entre varias otras cosas que hacemos. ¿Cuánto tiempo tienes o cuánto tiempo tú consideras que tienes dedicante a la defensa de los derechos humanos como defensora de derechos humanos? Ok, bueno, como defensora es algo como bien complicado porque generalmente cuando empezamos a hacer como una labor de defensa de derechos humanos, difícilmente asumimos que somos defensoras de derechos humanos. Generalmente siempre apelamos a estar en contra de la injusticia, a elevar la voz como para defender algunas causas, y no necesariamente desde esos momentos asumimos que somos defensoras de derechos humanos. Entonces, bueno, en esa lógica yo llevo defendiendo derechos humanos desde hace pues unos 15 años más o menos, de que me metí así como tal a las causas sociales, pues, ¿no? O sea, no empecé defendiendo como los derechos de las mujeres, me interesé más inicialmente me interesaron como mucho las causas sociales, la injusticia. Y pues bueno, desde hace pues unos 15 años, un poquito más, pues hago esta labor. Ok, ¿quiénes son las defensoras de derechos humanos? ¿Tú cómo describirías su diario acontecer, su labor, sus tareas, todo lo que envuelve esta actividad, esta profesión? Pues bueno, lo que te comentaba es eso, que no necesariamente a veces con las labores que hacemos nos asumimos o nos definimos como defensoras de derechos humanos, pero una defensora de derechos humanos es toda mujer que esté como promoviendo derechos humanos, que esté peleando en contra de la injusticia, que esté buscando a sus seres desaparecidos, que esté pues también acompañando a otras mujeres que son víctimas de violencia. Hay mujeres que están defendiendo tierra y territorio, que están organizándose en las comunidades indígenas,
que están peleando por defender pues algunas de las cosas que se van perdiendo, la naturaleza. Entonces, bueno, hay una serie de cosas que pueden definir a una mujer defensora de derechos humanos. Considero que de manera especial, a veces cuando nosotras nos vamos metiendo más y más en el mundo de los derechos humanos como tal, tratamos de hacer ver a las otras compañeras o de decirles pues que ellas lo que están haciendo es eso, defender los derechos humanos, defender derechos económicos, sociales, culturales, políticos, toda la gama de derechos que existen y que se pueden defender, aunque sea promoviéndolos o investigando o en todos los aspectos que nos podamos imaginar. Eso hace a una defensora de derechos humanos, el hecho que esté en pro de que los derechos de todas y de todos vayan avanzando como de manera progresiva, que vayan hacia el ejercicio pleno de estos derechos, porque muchas de las veces tenemos como muchos derechos en el papel, en las leyes, pero que luego en la vía de los hechos pues no existen. Entonces, pues toda mujer que haga labor a favor de esto, pues es una defensora de derechos humanos. ¿Qué se arriesga y qué se pierde en esta labor? ¿Qué se arriesga y qué se pierde? Bueno, yo creo que es como importante para nosotras desde el tema de género, ver todo lo que nos atraviesa a las mujeres. Es decir, las mujeres tenemos, a veces somos como las feministas muy criticadas por decir, ay, pues es que tenemos la doble, triple carga, pero pues es que en realidad es así, pues, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando una mujer es defensora de derechos humanos, está asumiendo una tercera tarea, está asumiendo una labor que no necesariamente le va a retribuir. O sea, pues hay mujeres que a lo mejor están buscando a sus familiares desaparecidos, que no van a vivir de buscar a su familiar desaparecido, pero tampoco están dejando de hacer las labores de la casa, las labores de saber cómo en el hogar se están llevando a cabo todas y cada una, se están cubriendo las necesidades de la administración de un hogar. Muchas de ellas también tienen que estar buscando el sustento, además de hacer la labor, estar buscando el sustento, estar administrando la casa. Híjole, lo que te hace es eso, pues tener como, no creo que sea como una carga, pero sí se asume que hay una labor extra que también se está cargando hacia las mujeres, y que no digo que las mujeres no la queramos hacer, por supuesto que estamos dispuestas a hacerlo, pero que tiene esa connotación de realidad. Si lo vemos como desde los hombres que defienden derechos humanos, hay hombres que pues son los grandes líderes que se ponen al frente, pero ellos no tienen que ir a resolver la cosa doméstica, y entonces ahí está como la diferencia entre los hombres y las mujeres que defendemos derechos humanos. ¿A qué nos arriesgamos? Bueno, yo creo que hay como una serie de situaciones a las que nos arriesgamos, como también dependiendo de los derechos por los que estemos abogando. Ejemplo, cuando se estuvo en Oaxaca, surgió la Marea Verde y que se estuvo en las calles pues abogando y peleando para que se despenalizara la interrupción del embarazo. Hubo ataques en redes sociales hacia chicas que habían estado participando en las manifestaciones, y ¿a qué voy con esto? Que la naturaleza de los ataques es en decir, pues estas niñas no tienen no tienen moral, no tienen cosas que hacer en la escuela, en la casa, no sé qué, como atacar ¿cómo decirlo? El decir que las compañeras, por ejemplo, no tenemos otra cosa más que hacer, como el decir que deberíamos estar haciendo otra cosa en lugar de estar peleando por cosas como estas, porque bueno, aparte se nos critica y se nos lanza, ¿no? Como algunos adjetivos, como decir que somos asesinas, que estamos en pro del asesinato de los niños, etcétera. Entonces, bueno, hay ataques a la reputación en ese sentido, ataques, agresiones, amenazas de muerte, cosas así. Esto, por ejemplo, esos son como ejemplificaciones que nosotras documentamos con el tema de defender derechos sexuales y reproductivos, donde está el tema de la despenalización. Pero las mujeres, por ejemplo, que defienden tierra y territorio, están arriesgando la vida enfrente de sus territorios. Pues hay mujeres que han tenido que estar al frente de la defensa de sus bosques, de sus ríos, en contra de la explotación minera a cielo abierto aquí en Oaxaca, y que han expuesto la vida. Pues no hay mujeres que han resultado heridas, que tienen amenazas de muerte, o que han sido atacadas de manera física, pues no, además de
lo verbal, de lo psicológico, pues también hay ataques físicos. Sí, en Oaxaca pues, sí, hay como registro de agresiones físicas, digitales, sobre todo las digitales ahora como que han estado más en boom porque le dan permiten que quienes agredan puedan estar bajo la máscara de las redes sociales en las que pues a veces resulta que nadie tiene rostro, pues, ¿no? Entonces como que ha sido como de las cosas que más se han visto en estos días. Entonces pues creo que con eso podría como contestar un poco el riesgo y eso. En ese sentido, ¿quién procura la defensa de los derechos humanos, de la gente que defiende los derechos humanos? Porque bueno, pues sabemos que hay en México este sistema, ¿cómo se llama? Este sistema que maneja la Secretaría de Gobernación. El Mecanismo Nacional. El Mecanismo Nacional de Protección, ¿no? ¿Es el único ente gubernamental que protege a las personas defensoras de derechos humanos? ¿O hay otros? ¿O cuáles son las tácticas o las alianzas que se hacen para pues sí, también para salvaguardar la propia integridad física, ¿no? Sí, pues mira, creo que el mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras y Periodistas es resultado de la lucha de otras y otros que han buscado defender a quienes defienden. Entonces, en esa lógica, esta no es como... ese ha sido como el resultado, pues, o sea, no son los únicos que defienden a quienes defienden. Quienes defienden defensores y defensoras de derechos humanos han sido generalmente organizaciones o asociaciones de derechos humanos que han nacido desde el propio interés de la gente que defiende derechos humanos, que se ha dado la tarea como de documentar cuáles son los riesgos de defender derechos humanos, que se ha dado la tarea de ver cuáles son los riesgos y buscar mecanismos para afrontarlos. En esa lógica se han generado en el país diferentes redes, sobre todo redes ciudadanas, redes desde la sociedad civil, redes que han nacido desde las organizaciones que han sido atacadas y que por lo tanto son quienes saben a qué se exponen y han ido desarrollando como estrategias para defender a otras defensoras o a otros defensores. Nosotras como parte del consorcio somos parte como de una organización o de una red, mejor dicho, como más grande de organizaciones en las que tratamos como de ir aglutinando o de ir compartiendo como estas experiencias que hay sobre qué es lo que significa defender derechos humanos, y a raíz de eso se han logrado como articulaciones que han permitido que se salvaguarde la vida de muchas compañeras en diferentes partes. La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras es esto, una red de defensoras de derechos humanos en toda Mesoamérica, que incluye El Salvador, Nicaragua, Guatemala, México, en la que nosotras mismas vamos buscando estrategias para echar a andar, para salvaguardar la vida de las mujeres, desde las estrategias de autocuidado, que esto otra vez vuelve a nacer o nace desde estas personas que han estado defendiendo derechos humanos y que por lo tanto han visto como hacia dónde ir. Este ensayo que se ha estado haciendo de manera constante, de ir implementando, bueno, ¿qué podemos hacer ahorita? Por ejemplo, con lo que comentaban cuando empezamos con el programa, en decir como, hablar como de la defensa de derechos humanos como desde el sacrificio. Consideramos, por ejemplo, ahora que sí, o sea, sí estamos poniendo como toda la energía porque es lo que queremos hacer, pero ahora desde el autocuidado o desde la protección integral feminista decimos, sí, vamos a defender derechos humanos, pero también tenemos derecho a salvaguardar nuestra vida, tener un momento de respiro, tener un momento de descanso, a buscar como estrategias para no desgastarte tanto en el trabajo, o como para protegerte de los ataques, o como para minimizar riesgos, que nos puede permitir que esta labor se convierta como en algo que podamos seguir haciendo como de manera sostenible. Y entonces decimos, por ejemplo, que ya no estamos como en el sacrificio y en el arrojo y en esta práctica de activismo ortodoxo en el que vamos a dar la vida ahí en la raya, porque la vida es lo que tenemos para defender. Y entonces desde esa lógica, pues bueno, se van construyendo como estas alternativas y se van construyendo estas estrategias más que alternativas de protección
a otras mujeres. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que con estas redes, cuando alguna compañera necesita, está como ya en un momento de burnout, de estar como muy quemada, muy desgastada, o que tiene amenazas de muerte, es difícil, por ejemplo, que el Estado se haga cargo como de esas situaciones. Hemos visto que no es así. El mecanismo, como te decía, sí es un resultado de todo esto y tiene un alcance, pero no necesariamente va a mirar todas las necesidades que tienen las compañeras o los compañeros defensores de derechos humanos o los periodistas. Y entonces puede ser que a lo mejor diga, bueno, mi opción es que voy y te voy a sacar de este lugar y te voy a llevar a otro, pero jamás van a mirar, por ejemplo, el contexto de la compañera a la que tal vez movieron, y a lo mejor como esa estrategia, lejos de minimizar el riesgo, lo que está haciendo es a lo mejor sí, en ese momento no la van a atacar, pero el llevarla a un lugar en el que no conoce a nadie, en un contexto totalmente distinto, en el que no se le van a facilitar las condiciones de vida, más que estar como encerrada en otro lugar, pues difícilmente van a abonar a la protección de la compañera. Y en este caso las redes, como buscamos otras formas, pues no, a lo mejor sí buscar cómo salvaguardamos su vida de manera inmediata, pero buscando como otras estrategias que vayan acompañando de manera integral todo lo que tiene que ver, todo lo que atraviesa la vida de las mujeres, pues no solamente lo físico, porque sí es importante, pero también lo digital, pero también lo emocional, pero también saber que las compañeras tienen familia y que no solo te la vas a traer a ella, porque su familia, a las mujeres también las atacan por medio de la familia, ¿no? Y entonces todas esas cosas, pues bueno, creo que me fui como un poquito por la tangente, pero era la idea, ¿no? Ok, Pedro Lemus, Noé Hernández, Víctor Colunga nos están viendo. Tenemos un comentario de alguien que nos está viendo también. Cosette Guadalupe Toledo nos dice: reconocible y admirable labor de imparcialidad de los derechos humanos ante las denuncias contra los funcionarios y servidores públicos. Hay muchas denuncias contra funcionarios y servidores públicos, ¿son la mayoría, o contra quiénes son los señalamientos o quiénes en este momento violan más los derechos humanos en este país? Hay como matices dependiendo como del tipo de agresiones que registramos. En Consorcio hacemos el registro de las violaciones de derechos humanos en Oaxaca, o más bien de las agresiones a personas defensoras. En agresiones que se denuncian, que son como de carácter digital, ahí, por ejemplo, no tenemos como mucha idea de quién es la persona que está detrás de la agresión. Ahí puede ser cualquier persona, se escuda detrás de un perfil falso como para agredirte, como para amenazarte incluso de muerte. Uh-huh. En esa lógica, en ese punto en concreto, nosotras no podríamos decir quién. Sí, haciendo como un mapeo y un rastreo, sí hay algunas agresiones que sí vienen como de determinadas instituciones, pero que se enmascaran de esa manera y que difícilmente podemos decir exactamente quién agrede, ¿no? En el caso, por ejemplo, de violaciones a la libertad de manifestación pública, ahí generalmente son quienes, policías o granaderos o quienes se encargan de la seguridad de los municipios, que no necesariamente son a veces policías, sino también a veces son topiles. Y entonces como que también ellos tienen ahí su parte, no necesariamente porque quienes están arriba de ellos no... La autoría material está ahí, la intelectual está en otro lado. Y bueno, generalmente luego cuando pasan situaciones como enfrentamientos o como abuso de la fuerza policial, los de arriba se escudan diciendo que los de abajo no obedecen y que entonces los policías son los que no sabían y no tienen preparación, etcétera, ¿no? Y entonces ahí, en Oaxaca hay recomendaciones en contra de la policía municipal, de la policía estatal, y bueno, hay que decirlo, en estas recomendaciones que existen, que han pasado como por todo un trecho de documentación y que han pasado como por los canales legales que existen a los que podemos recurrir, las recomendaciones van en el sentido en el que son los policías de bajo mando, de bajo rango, los que tienen que aprender que no tienen que violar derechos humanos. Y entonces la respuesta institucional que se da
es que ellos van a aprender solamente pasándoles un memo, ¿no? O diciéndoles, leyéndoles en público un memorándum que dice que ellos ya a partir de ese momento van a dejar de violar derechos humanos, y entonces las instituciones, cuando damos seguimiento como a ese tipo de recomendaciones, nos dicen, no, si ya los formamos a todos en la plaza y les dijimos que no, que tienen que respetar a las mujeres, que no tienen que pasarse de listos con ellas, que no tienen que usar la fuerza de manera excesiva, que tienen que respetar derechos humanos. Esa ha sido como la respuesta, pero como regresando al punto, es la policía municipal, la policía estatal. Tenemos registro, son muy pocos, algunos que tenemos de la Marina, el Ejército, pero que ya son del ámbito federal, y de algunos presidentes municipales. O sea, tenemos registro de presidentes municipales que también tienen que tenemos registro pues de que han agredido defensores, periodistas, y esos son los que tengo como más a la mano. También es cierto que dentro de los movimientos sociales o las manifestaciones públicas a veces se utilizan grupos de choque, y entonces también son como otras personas desconocidas ahí también, a las que no se les puede dar rostro porque a veces son personas infiltradas o así. Y en ese respecto también hay momentos en los que a veces, como por las circunstancias, hay agresiones por otras personas que son o de otras organizaciones sociales o de la misma organización social, y que bueno, que también hay como este tipo de situaciones, pero que son las menos frente a las otras que comentaba. La mayoría tienen que ver con gente que se esconde detrás del anonimato, pues, ¿no? En ese sentido, sobre la Defensoría de los Derechos Humanos, la semana pasada, antepasada, estuvo aquí en este mismo espacio Erika Lili Díaz Cruz, de Luna del Sur, ¿no? Luna del Sur, ¿verdad? Y ella dio cuenta de que, bueno, que a su parecer y en su experiencia en estos momentos, la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca ha dejado mucho que desear en cuanto a la defensa de los derechos humanos, en cuanto a la presencia de un defensor que esté atento, o que esté cercano, o que esté tan siquiera disponible para atender las demandas de protección de los derechos humanos en Oaxaca. En ese sentido, consorcio, bueno, ¿tú cómo ves este tema? ¿Cómo ves en estos momentos el desempeño de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca? Bueno, de entrada, pues yo digo que coincidimos con lo que mencionó la compañera. Lo decimos por varias situaciones. Hemos documentado como varias situaciones en las que vamos a presentar en poco tiempo un informe que lo tenemos ahí un poco guardado por cuestiones técnicas, pero en el que documentamos cuál ha sido el actuar de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. Entonces, híjole, es como bien complicado porque a raíz hay varias situaciones. Cuando se crea la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca con ese nombre, se le da un matiz específico. Hay como un cambio sustantivo entre que pasó de ser como la Comisión de Derechos Humanos Estatal a la Defensoría de los Derechos Humanos. Esto significaba que dentro de la ciudadanía se podía colocar dentro de la Defensoría un ojo que fuera como vigilante y que pudiera incidir y que pudiera como estar más ahí presente, pues, ¿no? Desde la sociedad, y que eso pues resulta como muy bueno, ¿no? Sin embargo, al momento de empezar se hacen como varias instancias. Una de ellas, la Defensoría tenía una mesa especializada, tenía una unidad especializada para personas defensoras y periodistas. Entonces, a eso nos permitía como tener a quienes acompañamos casos de defensoras y defensores, nos permitía contar con un lugar concreto en el que las personas que estaban brindando su apoyo ahí en esa unidad en concreto tenían por lo menos la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de género, y sabían
de manera concreta a qué se refería el que se estuviera agrediendo o que estuvieran en peligro personas defensoras de derechos humanos, ya sea periodistas por libertad de expresión o personas defensoras en general. Esto pues le daba como este pequeño matiz, pues, ¿no? El saber que tenían como esa visión concreta sobre el caso, que nos daba como la posibilidad de ir aportando a los casos o a las quejas que estaban abiertas, materiales probatorios que nos podían permitir arribar a decir, claro, aquí hubo una violación de derechos humanos y sacamos una recomendación en ese sentido concreto. Con el cambio mira, no tengo como bien fresco el año o la fecha del cambio del ombudsman o del defensor de derechos humanos. Bernardo Rodríguez Anamilla. Bueno, sí, con la entrada de este señor se liquida totalmente la unidad de derechos humanos, la desaparece totalmente. La unidad de derechos humanos, ¿cómo? La unidad especializada en atención a derechos humanos para defensores y periodistas dentro de la Defensoría de los Derechos Humanos desaparece. O sea, la liquidan totalmente. No da una razón. Y entonces los casos concretos que estaban en esa unidad se desbalagan y se colocan en cualquier otro lugar donde les pudo haber dado cabida. Ejemplo, si había una defensora de derechos humanos que de alguna de las regiones, de la Mixteca, por ejemplo, bueno, pues se les hizo fácil mandarlo a la mesa regional, sin que se le notificara a las defensoras o a quienes acompañábamos o coadyuvábamos con los casos, sin que la persona que fuera a recibir tuviéramos garantía de que tenía la perspectiva de cómo se tenía que abordar la temática. Y entonces todos los asuntos que estaban en esa unidad especializada pues terminaron en unidades en las que no se tiene pues necesariamente la perspectiva específica de qué hacer con las personas que defienden derechos humanos, que no es lo mismo a que si tú vas caminando por la calle y un policía te agrede. No decimos que eso sea menos o que no sea importante, pero tiene un matiz específico que si por tu labor que realizas te agredan un policía. Entonces consideramos que ahí hay matices que no se, que en la Defensoría no se están tomando en cuenta y que pues bueno, se convirtieron más como en cosa como de trámite, pues no de, bueno, pues le vamos a seguir, pero ya no hay pues no las posibilidades de interlocución que existían con un organismo especializado con el que se pudieran como lograr algunas medidas de protección. En estos momentos no se emiten medidas de protección a favor de nadie, medidas cautelares a favor de nadie porque pues que es una política, pues, ¿no? Y entonces decimos, bueno, y entonces... ¿Cómo una política de defensoría? Ajá, o sea, se nos informa, por ejemplo, que ya no se pueden solicitar medidas cautelares, pues porque primero hay que ver si, porque pues no funcionan y no sé qué, pero, o sea, nos dan una serie de respuestas en las que, pues las medidas cautelares para que te las den, híjole, necesitas, no sé, que haya un evento extraordinario en el mundo y entonces quizá así te las otorguen. Pero esa es la labor de la Defensoría, ¿no? La labor básica de la Defensoría básica es esa, salvaguardar la vida de las personas en lo inmediato, sobre todo de quienes, ¿no? Y eso se hace mediante medidas cautelares en la que tú le solicitas a otra institución que en el ejercicio de su labor cumpla la obligación de salvaguardar y proteger la vida de una persona, en este caso de una persona defensora. Y ahora, pues resulta que no puede ser así como tan fácil que te den una medida cautelar. Entonces, eso, no hay atención, los casos están... O sea, ¿son más requisitos? Yo creo que es más el desinterés, más que sean más requisitos, porque en realidad es que el sistema que tiene que ver con derechos humanos se supone que tendría que tender hacia hacerlo accesible a quien sea. O sea, se supone que no tendríamos que saber absolutamente nada de derecho y que podríamos acudir a la Defensoría, pero en estos momentos con el desinterés que muestra la propia institución, pues resulta bien complicado, porque entonces si a veces medianamente tenemos como las herramientas para ir y exigir y medio hacen, o sea, quien no tiene las herramientas para exigir y le dijeron no, pues hasta ahí llegó su queja, pues no va a prosperar jamás porque
así está funcionando ahora, ¿no? ¿En qué se ha ejemplificado este desinterés? ¿No asisten a reuniones? ¿Se cancelan reuniones? Bueno, ¿cuáles han sido desde el inicio de la pandemia, para empezar, no ha habido... Bueno, esto es un ejemplo como concreto, más que en general, sino... Nosotras llevamos como desde Consorcio Oaxaca el seguimiento de recomendaciones que nosotras mismas fuimos empujando en estos organismos, y que lo que tendrían que hacer es buscar como mecanismos para que las instituciones cumplan con lo que se les recomendó. A partir de la pandemia se cancelaron totalmente el seguimiento de estas mesas de trabajo en las que las víctimas, las instituciones recomendadas y la Defensoría y quienes coadyuvamos podíamos ir trabajando como algunas medidas medidas en las que se pudiera como llegar a aterrizar esas recomendaciones. Desde que empezó la pandemia no hay, nosotras por lo menos no hemos tenido como eso, a pesar de que en algunos momentos se ha solicitado por escrito, pues, ¿no? O sea, el darle seguimiento a una mesa de trabajo como estas, no hemos tenido como respuesta. Y bueno, ahora pues al principio pues el pretexto era la pandemia, no nos podemos reunir, no podemos estar trabajando, pero pues bueno, las comunicaciones como que han ido como más alargándose, pues, ¿no? Incluso para ir a dejar un escrito, hasta hace unos meses no se podía, y entonces tenías que dejarlo en una sola mesita que estaba ahí y que te tardaba los siglos para que esa sola mesa la hiciera llegar hasta la otra mesa donde tenía que estar. Entonces, bueno, ha sido como una serie pues yo creo que desinterés. Les vino como muy bien la pandemia como para decir, bueno, pues ahí nos las vamos llevando, pues, ¿no? Con lo que se puede, pues. ¿Este desinterés considerarías que tiene como también como un propósito de amainar la presión al gobierno estatal en este caso? Sí, yo diría que sí. Cuando fue el cambio cuando se postularon las personas para encabezar la Defensoría, estuvimos acompañando como el proceso. Jessica Sánchez Maya fue. Jessica, una compañera nuestra, en el ejercicio de su libertad política, se postuló. Además, bueno, ella tiene una larga trayectoria en defensa de derechos humanos aquí en Oaxaca y considerábamos que podía hacer un buen papel. Estuvimos acompañando como el proceso, y la verdad es que fue muy indignante como las prácticas que se dieron, pues, ¿no? O sea, en la designación de la titularidad de una defensoría, pues, ¿no? O sea, pensábamos que sí iba a valer como el asunto de ver cuáles eran los perfiles que llegaban, cómo se iba, porque hubo como diálogos, entrevistas abiertas que fueron vistas por quien quisiera o que tuviera interés en el proceso, y que pues bueno, de ahí era como bien evidente, pues, ¿no? Hacia dónde podría ser como o tener los mejores perfiles como para encabezar la Defensoría. Bernardo no era como el mejor perfil, no porque lo diga yo, sino pues porque ahí están, pues, los videos en donde a él se le hacen como una serie de preguntas también que no necesariamente fueron como muy bien abordadas. Y bueno, ya cuando a la hora de la votación, que pues termina siendo como que sí hay como todo este proceso abierto, pero los legisladores alzan la mano, pues, como para emitir los votos. O sea, se notaba dentro del recinto legislativo una serie de viejas prácticas arrastradas de los dinosaurios, pues, ¿no? De estos momentos en los que se supone que ahora ya somos más democráticos y democráticas, pero que en esos momentos la verdad no tenían nada que ver con eso, pues, ¿no? Sino se veía a la gente aquí de algunos partidos aquí haciendo como el diálogo y la negociación como para ver quién de los que se presentaban les daban el siguiente, los dejaban pasar, pues, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, yo creo que... Y en este caso el Consejo Ciudadano de la Defensoría no ha rifado, no ha pesado, no ha hecho presencia. Bueno, Bernardo era parte del Consejo Ciudadano en esos momentos, entonces era como algo bien extraño, pues, ¿no? O sea, él que estaba como ciudadano según esto en la vigilancia, pues ahora pasa a ser el defensor.
y pues no, o sea, no hubo jamás pronunciamiento de este órgano que también pudo haber dicho que exigir como más transparencia o así, pero pues no. ¿Y en estos momentos hay algún tipo de presencia de este Consejo Ciudadano? ¿Tú considerarías? Pues yo consideraría que no. Pues digamos que ahorita la Defensoría está como un poco inédita. Sí, además de que, bueno, o sea, la consecuencia de que el resultado haya sido con estos procesos viejos, pues resulta en que va a haber encubrimientos, pues, ¿no? Y en que no le vas a exigir a quien te puso ahí, pues, ¿no? O sea, eso se lee muy, muy fácil, en el que no tienes independencia de actuación, de exigencia, cuando le debes la posición al gobernador, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a decir, oye, estás haciendo las cosas mal, estás violando derechos humanos, te exigimos que corrijas eso? Cuando es quien lo puso ahí, ¿no? Entonces, es una contradicción que pues difícilmente se puede superar, ¿no? O sea, Carlos Martínez, Carlos Cocina y Marita Martínez nos están viendo. Saludos a las personas que nos están viendo. De vuelta al tema de las mujeres defensoras, hay algo que te quería preguntar. ¿Cómo se pueden o tienen alguna manera de medir los impactos de la violencia en la vida de las mujeres defensoras? No sé, impactos psicológicos, impactos de vida, impactos de, pues, que parece que no están ahí, pero que van permeando. Hay como una evaluación al respecto por parte también de los organismos defensores, de decir, bueno, hasta acá está llegando pues la presión, o hasta acá está llegando pues no sé, la preocupación, ¿no? O la incertidumbre, ¿no? yo creo que, bueno, para las instituciones es desconocido, creo, para las instituciones cuáles son los verdaderos impactos que tiene el desgaste por estar como haciendo esta labor de defensa de manera cotidiana sin prácticas de autocuidado. O sea, hay que decirlo como de esa manera, porque también podríamos hablar de que, claro, hay quienes se mantienen todo el tiempo o que se han logrado mantener haciendo como esta labor, pero desde ahora prácticas de autocuidado. Quienes todavía no han tenido oportunidad de como allegarse de estas herramientas, pues es que muchas de las veces dejas de defender derechos humanos sin que necesariamente alguien lo sepa, pues, ¿no? Uh-huh. Ejemplo, tienes amenaza de muerte, nadie te está acompañando, están agrediendo a tu familia, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas del lugar? Te vas del lugar, y si nadie más te está acompañando, pues vas a buscarle como puedas en algún otro lado. Y eso ninguna institución jamás lo va a reportar, pues, ¿no? Uh-huh. O va a ser parte de sus estadísticas. Personas que se han tenido que desplazar de manera forzada de sus comunidades, para las instituciones no dice nada que defiendan o no defiendan derechos humanos. Es más, tampoco dice nada que se tengan que desplazar de sus lugares de origen, ¿no? Es como, bueno, pues con el INEGI nada más sabemos que ya no vives acá y que vives en otro lado, pero jamás en la vida van a buscar como los porqués de eso, porque, o sea, creo que no es un punto que tenga interés para las instituciones. Para nosotras, quienes estamos detrás de la labor de defensa, para nosotras sí es importante, sumamente importante. ¿Por qué? Porque las mujeres que defienden derechos humanos, o las personas que defienden derechos humanos, son las que han hecho que este mundo vaya avanzando de poquito a poquito. O sea, desde todas las labores que hacen, como promover la lectura, como a lo mejor la cultura dentro de la comunidad, como buscar que la asamblea sea más democrática, etcétera, como todas estas cosas van haciendo que gradualmente vayamos como un pasito más adelante, todas estas labores. Entonces, si alguna de estas personas es agredida, atacada, o no tiene como dentro de su cajita de herramientas prácticas de autocuidado, pues evidentemente que en algún momento, si es una labor que no te está siendo remunerada, si es una labor que te la estás echando encima sin tener como otro soporte al lado, pues está bien complicado, pues, ¿no? Que la vayas a mantener o sostener toda tu vida, porque pues es complicado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que para nosotras sí es importante como que estas personas sigan haciendo su labor. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues
buscamos fortalecerlas y darle como importancia a todos los aspectos de la vida de las personas defensoras. ¿Por qué? Pues porque todas las personas defensoras tienen familia, todas las personas defensoras tienen necesidades económicas, todas las personas defensoras tienen emociones, y todas estas cosas las tenemos que ir trabajando en conjunto, pues, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues irnos haciendo de herramientas que nos vayan sosteniendo entre nosotras, y que, pues bueno, estadísticas tampoco te podría decir cuántas personas defensoras dejan de hacer su labor, pero sí te podría decir que hemos acompañado diversos casos a lo largo de los años en los que, bueno, en Consorcio Oaxaca se ha acompañado a muchas personas defensoras que llegan como en estado básicamente de colapso porque han estado sometidas a un estrés mayúsculo por ansiedad, por amenazas, porque tienen a personas afuera que las están vigilando de la casa todo el tiempo, porque de repente van pasando por la calle y les tomaron la foto, y que todas estas cosas se van sumando a hacer que las personas pues revienten, pues, ¿no? Y entonces para nosotras pues es importante como acompañamos, damos como estas herramientas y pues bueno, vamos buscando como los mecanismos como para que quienes hacen esta labor pues la sigan haciendo, pues, ¿no? ¿Cuáles son esos mecanismos? Sobre todo mecanismos de autocuidado, lo que te decía en un principio, consideramos que ya ha pasado ya el momento del activismo ortodoxo de patria o muerte, de nos vamos a ir a tirar y entregar la vida, porque la vida es lo que tenemos que defender como primer territorio, y dentro de estas prácticas saber que estamos atravesadas por diferentes situaciones que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con el género, que tienen que ver con la política, que tienen que ver con lo económico, y que entonces todas estas cosas tenemos que ir fortaleciendo. Saber que debe haber momentos en los que tenemos el derecho a decir, necesito respirar, necesito descansar, y eso no me hace que haya abandonado mi labor de defensa, sino lo que me hace es decir, después de esto voy a agarrar como más fuerza para seguirle, pues, ¿no? Como también saber que hay como prácticas alternativas, energéticas alternativas, que no necesariamente decimos, bueno, pues es que ahora todas tenemos que ir a terapia, ¿no? A la terapia entendida desde el occidental, pero también dentro de las comunidades indígenas u originarias, pues tenemos un montón de herramientas de las que podemos echar mano, como son pues las limpias, como son pues algunos baños de vapor, temazcal, o como cosas prácticas que nos vayan permitiendo hacer que vayamos dejando como todas estas cosas de las que nos cargamos a veces cuando trabajamos con temas tan complicados como la desaparición forzada, el asesinato, el feminicidio, la criminalización y todas estas cosas que nos van dejando como una huella y una carga, que tenemos que ir buscando como estrategias como para irlas dejando. También el tema de seguridad digital, cómo protegernos a nosotras dentro de nuestra labor cuando manejamos, por ejemplo, información que es muy delicada, cómo saber que vamos a tener o construir o hacernos de mecanismos que nos permitan asegurar nuestra labor, en el sentido en el que no vamos a vulnerar la vida de otras y tampoco la de nosotras, manejando como de manera muy abierta información que pueda ser sensible, por ejemplo, en documentación de casos, o si estoy como haciendo una estrategia como para mi comunidad o etcétera. Buscamos como estas herramientas también digitales, de seguridad física, por supuesto, que también son a las que se recurre más rápido, o a las que mayormente se les pone atención, ¿no? Como a saber cómo poner atención en qué de nuestro entorno se está viendo como afectado por esta labor que estoy haciendo, como saber que tengo que, como defensora de derechos humanos, no porque tenga que vivir de manera permanente en la zozobra, sino más bien saber que hay prácticas que me pueden facilitar o que me pueden minimizar riesgos en el ejercicio de mi labor. Ejemplo, saber que puedo como tomar rutas alternas, como saber que puedo no todo el tiempo estar caminando con el teléfono celular en la mano y escribiendo, por ejemplo. O sea, como algunas pequeñas cosas que pudieran ser como no tan significativas, o que parecieran no tan significativas, pero que pueden ir minimizando riesgos y que nos pueden ir permitiendo como hacer más sostenible nuestra labor a largo plazo. ¿Hay articulaciones que ustedes, las mismas defensoras, formen o conformen para protegerse y cuidarse de contextos violentos, digamos? Sí,
hay como redes dentro, bueno, en sí, como en el movimiento social, ahora se le ha dado como mucho la importancia a las redes locales, de quienes estamos en el activismo o que defendemos derechos humanos o que estamos como en estas labores, ¿no? Que a veces nos representan un riesgo. Redes que se hacen como desde la ciudadanía, desde lo autónomo, desde decir, bueno, pues por ejemplo en la Marea Verde somos mujeres que estamos a favor de la interrupción legal del embarazo, o mejor dicho, a favor de los derechos sexuales y reproductivos o del derecho a decidir. Hemos sufrido agresiones, bueno, pues entonces vamos haciendo como estas redes pequeñas, ¿no? Entre quienes somos, nos conocemos, intercambiamos teléfonos, nos monitoreamos, y si a alguna le pasa algo, pues respondemos todas. Otro tipo de articulaciones que tenemos es, bueno, a nivel organización. En Oaxaca, por ejemplo, desde Consorcio estamos metidas, articuladas en una red, la Red Estatal de Defensoras de Derechos Humanos, y que esta red forma parte de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, y que esta red a su vez es la que se suma como a las otras redes de otros países en la iniciativa mesoamericana. Esa es como de las otras redes que existen. Entonces, bueno, para nosotras, como todos estos esfuerzos que se hacen desde lo local, o sea, van alimentando como estas grandes redes, y a veces, pues bueno, echamos mano, pues, ¿no? De estas redes locales, que a veces son las que nos pueden decir qué podemos implementar acá o qué podemos leer en este pequeño espacio, y que también la podemos intercambiar como esa información con redes como más grandes, articuladas en los diversos países, en los que podemos también como irnos echando la mano, pues, ¿no? A lo mejor si hay alguna defensora en Guatemala que necesita salir porque el contexto político de su país, o por defender tierra y territorio, la está obligando a salir, pues entonces desde acá le echamos la mano, pues, ¿no? Formamos, y no porque seamos buenas gentes, sino porque políticamente queremos que se siga defendiendo la tierra y el territorio, ¿no? Y entonces, pues, propiciamos como esto, y lo hacemos entre todas, pues, ¿no? Entonces, para nosotras, pues, hemos dicho que estas redes salvan, pues, nuestras redes, y que pueden responder así como muy, muy rápido, porque son las que están trabajando, pues, todo el día en el terreno, y que sí tienen la lectura del contexto, de la política, y que pueden decir, ahorita necesitamos que nos echen la mano con esta compañera o con este compañero que requiere ayuda, pues, ¿no? Y entonces todas tenemos que buscar mecanismos para activar, y entonces así es mucho más rápido a que si ponemos la denuncia y esperamos a ver si van y si no van y no sé qué. O sea, como eso jamás podría como tener la velocidad de quienes están haciendo el trabajo en el campo. En este gobierno federal en particular, desde el inicio del sexenio el presidente habló de que él no conocía, palabras más o menos fueron que él no conocía a nadie de izquierda en la sociedad, a nadie de la sociedad civil en las organizaciones sociales, creo que esas fueron sus palabras. Y después de eso continuó con esta descalificación hacia las organizaciones sociales defensoras, ¿no? Incluso cuestiona incluso también que luego las organizaciones que señalan ciertas cosas sobre ciertos detalles gubernamentales están pues tienen financiamiento del extranjero, de becas extranjeras que sirven a intereses fácticos intervencionistas. En ese sentido, tú como defensora, ¿cómo ves este panorama, este discurso? ¿Cómo, o sea, es confrontatorio para tu labor o es algo que se puede obviar? No, definitivamente es algo que no se puede obviar. Como defensora de derechos humanos y como integrante de una asociación civil, ¿no? Es como bien complicado el que un mandatario federal o el representante de nuestro país no reconozca la labor que hacemos. ¿Y por qué? Pues porque dice, pues no sé quiénes son, seguramente son personas que... Conservadoras. Sí, somos conservadoras, y como dar esta caracterización de todas las asociaciones de la sociedad civil, pues es peligroso en ese contexto, pues, ¿no? En el que a todas las metes en un cuadrito chiquito caracterizado porque son fifís, porque están buscando intereses extranjeros, etcétera, cuando no necesariamente es así, pues, ¿no? O sea, la labor que se ha realizado desde sociedad civil ha sido como súper importante, y no reconocer esta labor abre la puerta a la agresión, abre la puerta a los ataques, abre la puerta
a los asesinatos y a las ejecuciones de defensoras y defensores de derechos humanos. Es como decir, yo no los reconozco, no sé estos quiénes son y por qué se dicen de izquierda y por qué se dicen defensoras y defensores. Eso es lo peligroso como de ese discurso bajo mi particular punto de vista. Decir como que definitivamente yo creo que el discurso iba como en contra también de asociaciones que han estado y que sí las conocemos, pues, ¿no? Las grandes asociaciones como... Tocha Campesina. Sí, o sea, sí, de que las hay, por supuesto que las hay, no decimos que el señor quién sabe dónde se saque esta historia, ¿no? La cosa es que cuando a todas las organizaciones y a todas las asociaciones nos meten en ese mismo saco, pues nos están caracterizando de esa forma en la que no se reconoce, sí, por supuesto, se nos está descalificando, no se reconoce nuestra labor, se nos descalifica y sí, se abre la puerta a que no haya, pues, no los mecanismos y no se tome en serio como el trabajo que hacemos. Y bueno, también a esto se suma que el Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras, pues como es parte también como de estos fideicomisos a los que, bueno, en otra parte de la historia o de la película se les mochó, pues también es que, bueno, pues todos los fideicomisos son iguales y también se va el de atención a personas defensoras, que no decimos que lo cambie todo, pero que en algunos momentos como parte de la sociedad civil sí hemos echado mano como para tratar de defender, porque a veces pues no podemos con todo, ¿no? Y entonces que hacemos que cumpla con la obligación que tiene de garantizar la defensa de derechos humanos el gobierno federal, y pues también ahí lo minimiza y entonces nos dice, bueno, si ustedes no, como organizaciones fifís de derecha, contestatarias que solamente quieren, están en contra de mi gobierno, pues ¿qué sentido tiene que se proteja a las defensoras y a los defensores? No tiene sentido, pues. Porque están en contra mía. Porque están en contra. Entonces, ahí pues yo creo que sí es como súper peligroso ese discurso porque nos pone en riesgo a todas y a todos quienes realizamos esta labor, porque también se nos acusa de que el dinero que tenemos es del extranjero y cosas así, y entonces dices, ay, canijo, que me digan de dónde obtuvo como tal la información de que todas las organizaciones se dedicaban a eso, pues, ¿no? Entonces creo que sí hay como una falta de interés en diferenciar a quienes están aportando por construir desde abajo en este país y hacer como que todos y todas tengamos derechos o ejercer como en la realidad esos derechos a quienes están interesados en solamente agenciarse dinero, pues, ¿no? O sea, creo que son dos cosas totalmente distintas y que creo que no tendrían por qué meternos en ese saco porque así a todos nos dicen, bueno, somos vividoras, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando dice esto de que la Fundación Rockefeller, señala que la Fundación Rockefeller dio recursos a alguna asociación o algo así, a mí me sorprendió mucho porque pues básicamente eso lleva décadas, ¿no? La Fundación Rockefeller lleva dando dinero a asociaciones civiles defensoras, ¿no? Defensoras desde hace años. Entonces, en ese sentido, ¿en qué se convierte la labor ante un gobierno que declara desde un inicio que no está en su equipo, ¿no? Pues estamos en su contra, de acuerdo a su lectura, ¿no? de nuestra labor, estamos en contra de lo que él considera como su proyecto de nación, ¿no? O sea, no, pero y que creo que también como está como muy encasillándonos ahí como con la derecha, pues, ¿no? Así como diciendo, ustedes son conservadoras, o todas las organizaciones, me refiero, son conservadoras, son de derecha, y dices, híjole, no puedes decir que somos conservadoras, que somos de derecha, porque estamos trabajando y abogando por el derecho a decidir, porque estamos abonando y trabajando por los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, de la educación. Y cuando en este país la derecha ha hecho eso, pues, ¿no? O sea, cuando en este país la derecha se ha preocupado por el ejercicio pleno de los derechos de quienes estamos hasta abajo en la sociedad, pues, no sé, eso jamás ha pasado y es pues muy irrisorio, pues, ¿no? Que se nos esté catalogando de esa forma. Ok, vamos con Lalo, David Villanueva y Carlos Alcázar Solís nos están viendo. Lalo, ¿cómo es este tema? Porque además quería también preguntarte, porque tú estuviste chambeando un tiempo en la comisión
de Derechos Humanos del Gobierno del Estado, ¿no? En la coordinación, Coordinación. para la atención de los derechos humanos, sí. O sea que es un tema al que más o menos ya le tienes cierto conocimiento. Lo conozco de más o menos, sí. ¿Cómo es el tema por parte del gobierno en ese sentido? Yo creo que, como todo, tiene varios matices, ¿no? Es decir, y sin la intención de defender al gobierno, creo que hay una complejidad muy grande que rebasa al Estado para garantizar, como dice la Constitución, los derechos humanos. Porque son varios factores, ¿no? Es decir, el Estado viola derechos humanos por acción o por omisión. Entonces, un buen gobierno que quiera proteger los derechos humanos lo que puede hacer es tratar de evitar que el Estado viole derechos por acción, que no lo consigue, ¿no? Es decir, hay abusos, sigue habiendo abusos policiales, del ejército, de los marinos, principalmente sigue habiendo abusos de los presidentes municipales, de un chorro de actores, porque hay cacicazgos políticos, hay de ignorancia, hay un chorro de cosas que se siguen llevando a cabo. Pero la parte más grave yo la que veo es la de la violación de derechos humanos por omisión, es decir, cuando existe una evidente violación de derechos humanos y tratar de salvaguardar estos derechos, es más difícil que el aparato del Estado pueda lograrlo, ¿no? Es decir, la cuestión de la protección y seguridad a periodistas, a defensoras, a mujeres en general, es muy difícil que se pueda poner un elemento policial, un elemento de seguridad, que se le puedan brindar medidas cautelares de seguridad a cada una de las personas que están en peligro, porque son todas, es decir, un periodista que honestamente ejerce su labor, pues va a tocar siempre intereses, eso es algo normal, intereses de cacicazgos políticos, del narco, de los mismos políticos, de los mismos funcionarios, y entonces eso vuelve muy compleja la situación de la defensa. Y si a eso le agregamos que hay ineficiencia, que hay incapacidad, que hay desinterés, que hay burocratización de las cosas, que no se le da la importancia financiera que se le debería de dar, es decir, en la oficina que yo trabajaba el presupuesto era mínimo, porque en ese entonces de Gavino había un eje transversal, ¿no? Y todo era derechos humanos, derechos humanos era un eje transversal y se suponía que había X cantidad de millones de pesos para los derechos humanos, y el gobierno al final los utilizaba para otras cosas, en el nombre de los derechos humanos, no lo utilizaba realmente para proteger los derechos humanos. Y la oficina donde yo estaba, que era la que de alguna manera tendría que ver la forma de obligar a las instituciones dentro del gobierno a hacer cumplir las medidas cautelares, pues siempre se salían por la tangente, ¿no? Es decir, cuando ya se veían muy obligadas, sí hacían efectivas las medidas, porque una cosa es decretarlas por la Defensoría, ahora ni siquiera se decretan, es lo que nos estamos enterando. Y otra cosa es que el gobierno las ejecute, ¿no? Porque una medida cautelar puede ser brindar seguridad, hacer rondines de vigilancia, otorgar dinero para una tarjeta telefónica para que se pueda comunicarse en caso de peligro. Hay un chorro de medidas y muchas veces los secretarios, una vez que nosotros las tomábamos, todas se aceptan por default, ¿no? Es muy difícil que el gobierno del Estado, yo creo que cualquier gobierno rechace una medida cautelar. Tiene la facultad de rechazarlas, pero casi todas se aceptan, pero es también como una apariencia, porque al final de cuentas por acá la aceptas y por acá no estás haciendo lo que tendrías que hacer para garantizar esa medida cautelar que ya hiciste. Y entonces es complejo, a eso yo me refería con la complejidad. Hay veces que es por una legítima insuficiencia presupuestal, pero hay veces que también es negligencia, es incapacidad, es burocratización de las cosas, y eso lo complica y lo revuelve todo. Y eso no quiere decir que el gobierno no tenga que asumir esa responsabilidad, porque es su función principal, yo creo, ¿no? Es decir, los derechos fundamentales, los derechos humanos son
el mínimo de derechos que todo ciudadano deberíamos de tener. Pero la verdad es que vivimos en un país lleno de poderes fácticos, de machismo, de patriarcado, de cacicazgos políticos, de narco, de un chorro de cosas que, hijo, hacen la vida muy peligrosa para todos y más para los que están tratando de defenderlo. Y ahí es donde más se complica pues esta situación. ¿Alguna pregunta para la invitada? Pues sí, yo tendría algunas preguntas. Me interesó la parte esta del proceso de elección, de selección, de nombramiento del actual defensor de derechos humanos, y me interesó mucho lo que dijo en el sentido, lo que dijiste en el sentido de que nosotros esperábamos que hubiera un cambio en los procesos de selección y de que sí, de alguna manera se democratizaran las cosas, ¿no? Y que Morena en particular empezara a ser un portavoz del pueblo, y sucede que no fue así, ¿no? Y eso fue visible para todos, pues no, al final hay una traición de Morena, no sé si de toda Morena o de una fracción de Morena, para facilitarle al gobernador y que imponga no solamente al defensor, ¿no? Podríamos hablar de muchos otros puestos que se están tramitando, ahorita hay una bronca con magistrados. Entonces, si pudiéramos profundizar un poco más a eso, si fue toda la fracción de Morena la que votó en favor del actual defensor de Bernardo, o si se notó como cierto conflicto al interior de Morena, ¿no? Porque pues ya sabemos que el PRI va a ser la línea que le marcaran desde el Ejecutivo, sus aliados también, pero lo sorprendente, lo que creo que nos duele más como ciudadanos es que desde Morena pues hubiera habido esa traición, que no tiene otro nombre más que una traición. Entonces, igual un poquito más de detalles sobre cómo fue ese proceso al interior del Congreso, creo que sería bueno que lo supiéramos un poco más. Y la otra cosa que pudiera yo preguntar es si existe algún asunto o alguna especie de asuntos aquí locales de los que tengan conocimiento, que merezcan un poco más de seguimiento y de atención por parte de la opinión pública, porque de alguna manera eso pues ayuda a visibilizar y a proteger, ¿no? Algo que digamos está pasando esto y casi nadie se está dando cuenta, y es algo muy grave que ya está en la gravedad que se puede crecer y puede elevar hasta ciertas cosas, para tratar de darle un poco de visibilidad a algún tema que, como siempre, hay muchos medios que pues tienen una línea ahí, ¿no? O sea, así como el defensor recibe una línea, también los medios oficiales, hay casi como medios oficiales, pues, ¿no? Donde nunca vas a ver una noticia de violación de derechos humanos, aunque esté pasando en las narices de todos, ¿no? Entonces, a lo mejor si se le ocurre alguna, en concreto un caso o una especie de casos, ¿no? Digamos, está empezando a haber más desapariciones, está empezando a haber esta cuestión en este sexenio ha habido muchos feminicidios, pero ha habido 3 o 4 escandalosos, ¿no? Por parte de la autoridad. Tenemos el caso de Notislán, por ahí hay algún otro caso, que eso evidencia pues una desfachatez, ¿no? Es decir, ya con toda impunidad están haciendo las cosas, por poner un ejemplo, pero no sé si hay alguna otra cosa. Por ahí me encaminarían mis 2 preguntas. Sí. Bueno, espero acordarme, como de las preguntas fueron 2, pero Sí, sobre el proceso de Bernardo Rodríguez amplias. Alamilla para ser elegido. Y también espero acordarme de más a detalle cómo estuvo el proceso. Sí, o sea, perfectamente es que obviamente que el Congreso local tiene mayoría parlamentaria de Morena, que pues en las letras y en las palabras es de izquierda, es del pueblo y representa como los intereses. Bueno, es que en realidad creo que para quienes habitamos el Estado no es un secreto que está constituido, o quienes están en Morena pues fueron los que fueron saltando como pues de los otros partidos que cuando ya vieron que ese ya era barco hundido, pues se vinieron al barquito ganador, pues, ¿no? Y que con ello pues se llevaron sus intereses y de grupos y
que tenían, ¿no? Concretamente, pues el PRD tenía como grupos muy específicos que se fueron a Morena de inmediato, y el PT y así, ¿no? Entonces, dentro de Morena, pues lo que hacen es como replicar estas prácticas, pues, ¿no? Bueno, y también decir que priistas también han ido saltando, pues, ¿no? A Morena, y que, pues, bueno, lo que hace es que en Oaxaca, por ejemplo, yo lo veo así, no hay como una verdadera formación de alternativa, sino más bien es el Frankenstein de todos los partidos que se decían de oposición y que terminaron ahí en Morena, y que no digo que a lo mejor haya alguno que otro que sí tenga como interés de verdad de cambiar algo, pero pues que en esos momentos definitivamente no se dio por ningún lado, ¿no? ¿A qué voy? Cuando se hace la votación, casualmente se empiezan como a reunir en grupitos, ¿no? O sea, en un primer momento hay una primera votación, si no mal recuerdo, en el que los boletitos que iban depositando no cuadraban. Entonces, es como de, ¿qué onda? Son solo este número reducido, ¿y por qué no cuadran? Pues, ¿no? O sea, ¿quién no votó? ¿Quién sí votó? Se volvió una cosa ahí como un poquito complicada. Se suspendió, si no mal recuerdo, en una ocasión. ¿Cuántos votos necesitaban? ¿Mayoría simple o en términos? ¿Más de la mitad o 3/4? Ajá. Para ese, ahorita sí no tengo como fresco el proceso en mi cabeza, pero aunque necesitaran mayoría simple, o sea, jamás es que hubo como mucha duda de quién iba a quedar, para empezar. Uh-huh. Y entonces desde un principio, o sea, Bernardo sí tenía los números, pues, ¿no? Y los tenía porque era muy evidente dentro del recinto legislativo cómo se estaban haciendo las negociaciones. Entonces jamás se vio, ¿no? Que hubiera realmente interés en calificar o en por lo menos poner atención a cómo se había llevado a cabo el proceso. Entonces los grupos eran como ver más, estaban como fraccionados, ¿no? Dentro de Morena, y las fracciones y las diversas fracciones estaban votando en bloque. Entonces, si una fracción que estaba dirigida por X persona estaba, ya había tenido como el amarre y el acuerdo, pues era obvio que todo su grupo o fracción iba a votar a favor de esa persona. Y entonces se vio como, en realidad fue como dos grupitos que estaban como entre negociando, que creo que fue más eso, más que como el intentar de verdad poner a una persona, sino el como poner ahí su moneda de cambio frente al Poder Ejecutivo, de decir, mira, yo podría como moverle aquí, pero tú tienes como que ponerle más amor, pues, a tu oferta, ¿no? Entonces, creo que fue más en ese sentido como los cambios en la numeración de los votos y en estas cosas, más que realmente decir, bueno, pues sí, queremos ver que haya una persona que esté al frente de la Defensoría capaz y eso. Y pues bueno, o sea, ¿y cómo se explica eso? Bueno, pues por las viejas prácticas que tienen toda la clase política en Oaxaca, pues, ¿no? O sea, la clase política en Oaxaca es la misma que ha sido o que ha estado desde hace muchos años, pues, ¿no? O sea, han ido como algunos que otros ahí colándose y metiéndose, pero en general quienes están ahí son los apellidos que siempre hemos escuchado, pues, ¿no? O sea, ahí está Salomón Jara, ahí han estado otros que desde que soy niña, he escuchado sus nombres, pues, ¿no? Y son los que han estado como pasando de un partido a otro, presionando para nada más llevar agua a su molino, haciendo como estas viejas prácticas de negociación para ver qué me llevo. Y entonces, pues bueno, ¿qué se va a transformar si Morena en Oaxaca pues resulta de un proceso como ese, pues, ¿no? O sea, cuando no hay en realidad una... y bueno, yo tampoco, también tengo que decirlo, o sea, yo tampoco soy como a favor o sea, a mí no me dice mucho el tema de la democracia de partidos políticos,
pero me dice mucho menos que sea como de esta anquilosada vieja clase política que históricamente ha tenido como las mismas prácticas, que históricamente hemos visto que se ha enriquecido a costa de la pobreza del Estado, de la gente que habitamos en el Estado. No me dice nada que sean las mismas personas, pues no, eso no me habla a mí de un cambio, me habla como de que aquí en Oaxaca los poderes fácticos, los poderes viejos, los viejos apellidos y los viejos cacicazgos se siguen manteniendo, pues, ¿no? Y los viejos cacicazgos se siguen manteniendo y tienen la super habilidad de hacer diálogo y negociación entre ellos, pues, ¿no? Llámense PRI, Morena, Verde, o sea, pues, finalmente termina siendo la clase política que entre ellos hacen sus enjuagues y que finalmente le pueden poner el color que quieran, van a seguir siendo ellos, pues, ¿no? Y entonces, pues bueno, no contesté muy bien porque en realidad no me acuerdo, como no lo tengo como tan fresco, pero sí, o sea, para mí es eso, como las viejas prácticas, pues, ¿no? En ese sentido, ¿qué opinas de lo que acaba de comentar Lalo sobre la comisión? No la comisión, ¿no? ¿Cuál es el nombre del ente gubernamental de derechos humanos? La Defensoría. No. La coordinación. La coordinación que, bueno, que no tiene el suficiente presupuesto, que no... Ya sé cuál. Ya sabe cuál. Que no tiene suficiente presupuesto, que tampoco tenga tampoco el personal para cubrir a todas las personas que son amenazadas. ¿Cómo ves estos argumentos? Pues bueno, mira, eso se explica como un poco desde cómo se va construyendo la política seccional, ¿no? de la gobernatura. Cuando se está construyendo el Plan Estatal de Desarrollo, para empezar, lo presentaron tarde y lo presentaron mal, ¿no? O sea, como lo presentaron 6 meses después de que empezó el gobierno y todavía le tuvieron que ir haciendo modificaciones y no sé qué. Y la página de derechos humanos es como bastante reducida, pues, ¿no? O sea, es como la que pusieron porque algo tenían que poner ahí, porque era un componente del Plan Estatal de Desarrollo. Viene como el capítulo destinado para el tema de derechos humanos en el Plan Estatal de Desarrollo es sumamente raquítico. El lenguaje que maneja es como de... porque en Oaxaca hay asociaciones y organizaciones que de manera cotidiana bloquean y no sé qué, y te quedas así como de... mira, ese es su análisis del contexto sociopolítico del Estado. Entonces, hay como para empezar desde ahí hay un desinterés, pues, ¿no? En decir, bueno, lo vamos a poner porque se tiene que poner, porque es un requisito, porque alguien debe estar ahí, porque es una instancia que tenemos que rellenar, que depende del Ejecutivo, la Coordinación de Atención a Derechos Humanos. Y que sí, o sea, en efecto, de la vez que nos ha tocado como interlocutar con la CAT, que lo tengo que decir, antes de la pandemia, era como más cotidiano o se podía como activar, ¿no? Por lo menos el solicitarles informes o pedirles que sí echaran a andar alguna medida cautelar. Ejemplo, estas que mencionaba el compañero Lalo de las simples fichas telefónicas que se le tienen que poner a una defensora para garantizar que por lo menos si la están agrediendo tenga con qué avisar, pues, ¿no? Cuando no estaba como el tema de la pandemia o estábamos en la normalidad anterior, o sea, teníamos posibilidades de estar como de manera más activa ahí solicitando y haciendo, y por lo menos te respondían. Y ahorita pues está como bien complicado porque como ahora ni siquiera tenemos unidad especializada, pues estás como a las expensas de hacerle llegar el oficio a quien tiene la mesa, y esto si quieren lo van a mandar y bueno, un rato para que te respondan y te lo van a responder por escrito y jamás que te van a volver a aparecer por ahí. Y que pues bueno, o sea, sí, y que bueno, la respuesta también en general siempre es esa, que no dudo que sea cierta, que hay como una cantidad muy limitada de recursos, no dudo que así sea, por lo que comento, porque no hay como o sea, no es algo como importante o una pieza como clave para el Ejecutivo, y por lo tanto pues no se le va a asignar como un buen presupuesto o buscar que tengan personas como bien preparadas al respecto, pues si no es nada más como ir cubriendo pues no el requisito y la necesidad específica, y por lo tanto pues
Sí, no podemos esperar más. Quisiera hacer unas aclaraciones. Yo hablaba, mi experiencia fue durante Gavino y no conocí tanto lo de este gobierno priista, que yo creo que fue, o sea, no quiero decir que el gobierno que durante el sexenio de Gavino haya estado bien, no, simplemente que no me parece interesante esta parte que dices que fue mucho más reducido en el plan estatal de gobierno la cuestión de derechos humanos, que ni siquiera, como tú bien dices, y ni siquiera en el discurso político, porque eso, el plan nada más es un discurso político, pues al final ningún gobierno lo cumple. Entonces sí, es una muy buena retroalimentación, eso que todavía fue peor en este sexenio que está por terminar esta cuestión. Y o sea, cuando yo dije el eje transversal, yo lo aclaro porque yo dije de un eje transversal y para que la gente no crea que hubo contradicción. Lo que pasa es que durante Gavino sí, derechos humanos era un eje transversal, que insisto, fue el mero discurso, pues no, porque sí decían como X cantidad de millones para derechos humanos y era transversal, y entonces la seguridad pública le tocaba tanto, hasta le tocaba tanto, y al final cuando uno iba y preguntaba, bueno, pero es que aquí tienes 3 millones para derechos humanos y seguridad pública, por ejemplo, que decía de repente que no había dinero. No, es que los gastamos en patrullas, los gastamos en otra cosa que no era realmente la atención directa a derechos humanos. Entonces también ese eje transversal tampoco servía para mucho, también fue un mero discurso, nada más que fue más descarado, creo, ahora en este sexenio con Murat. Y la otra cosa es que lo que yo digo no es para justificar al gobierno, yo lo digo porque creo que estamos enfrentándonos a un problema muy grande y muy grave, que si esperamos a que el gobierno es el principal, pues no, o sea, tampoco quiero excluirlo, pero creo que tenemos que empezar a valorar un poco más los esfuerzos que se hacen desde la ciudadanía, como las organizaciones defensoras y que protegen a las defensoras, y también nosotros como mismos ciudadanos creo que tenemos que empezar a impulsar un poco más ese trabajo que se está haciendo para que dé más presupuesto o para que haya otro tipo de soluciones o para que nosotros mismos como ciudadanía empecemos a participar en la protección también, ¿no? Porque hay veces que pues nada más nos encerramos y hacemos como que nada está pasando cuando hay una compañera que está en peligro a 3 calles o alguna cosa así. Mi comentario iba más en ese sentido, para nada para tratar de justificar algo que no es justificable, pues no, o sea, los derechos tienen que estar garantizados y tendría que ser la prioridad. Y sí, efectivamente, a mí me tocó trabajar con la mesa que desapareció, que yo no sabía que había desaparecido, y sí, esa mesa hacía un excelente trabajo, ¿no? A mí me tocó estar en algunas mesas ahí, porque se armaban mesas para darle seguimiento a las medidas, y ese trabajo de presión, por llamarlo de alguna forma, pero en el buen sentido, que hacen las organizaciones y las compañeras para prácticamente obligar al gobierno a que cumpla con cosas que ya se ha comprometido, me parece que es esencial. Y si de repente esa unidad desaparece completamente, pues te quitan un mecanismo de interacción con la autoridad, y entonces si de por sí no cumplen, ahora si no hay esa posibilidad de seguimiento, pues yo creo que es peor. Todo lo que podríamos ahorita decir es que básicamente el gobierno de Alejandro Murat, ¿cuál podría ser la palabra? Se utilizó a sí mismo para cumplir con algo que no quería cumplir, que no le interesaba cumplir, que es la salvaguarda de los derechos humanos. Pues yo creo que neutralizó como uno de los elementos, no creo que sea el principal, la verdad, pero sí neutralizó como a uno de los elementos que podían o que tenían la posibilidad de hacer como un contrapeso y un buen papel, pues, ¿no? O sea, con el espíritu con el que nace una Defensoría de Derechos Humanos, tiene grandes posibilidades de hacer un contrapeso, tal vez no tan, o sea, que porque la Defensoría lo diga, ya cambie las cosas de noche a la mañana, no, pero sí podría tener un papel más crítico frente a las actuaciones de las autoridades en el tema de derechos humanos. Entonces, creo que lo que hizo fue neutralizarlo, fue como decir, ahí está, tenerlo como parte de la estructura, ¿no? Que eso era como de las grandes cosas que se habían logrado, que saliera como de la estructura. Ahora, pues administrativamente sigue fuera de la estructura, pero no existe. Pero no, o sea, está neutralizado. Pues entonces yo creo que sí, como que el pasito importante era neutralizar esa parte, que a lo mejor se podía volver incómoda, pues, ¿no?
En ese sentido, ¿cuál es la perspectiva ahorita? Porque bueno, porque el defensor que dura 9 años o algo así, ¿cuánto es lo que tuvo el defensor en su cargo? Como 6, más de 6 años, ¿no? Sí, Como sí, 6 es años, ¿no? transeccional, sí. Sí, en teoría es que un defensor tiene que durar como mucho más tiempo como para garantizar que este sujeto no lo vaya a correr y haya independencia. Entonces digamos que el gobernador ya se va, pero el defensor se queda. Entonces, ¿cómo podría realmente haber una presión hacia la defensoría para que cambiara estas costumbres que pues parece que tampoco es que las estén denunciando muchas personas, ¿no? No hay una... No, bueno, yo creo que también ese tema de la pandemia ha sido como pieza fundamental en que se haya atomizado como la exigencia, pues no sé cómo, no digo que la pandemia no sea relevante, sino lo que digo es que las condiciones que nos está generando están haciendo como que a veces no se pueda como ejercer la misma incidencia dentro de las organizaciones. Quizá en un primer momento era mucho más, ahorita ya como que se está retomando el tema de la organización, como el acercarnos, como el decirnos que no es que no era para que cada quien se volviera individualista y se encerrara en su casa, sino más bien era solo para no enfermarnos, ¿no? Entonces creo que ahorita como que se está buscando nuevamente el entretejer lo social, y que creo que eso sería lo que podría ir empujando hacia allá, pues no sé, como desde la sociedad, desde la gente, desde la exigencia común, pues hacer que esos organismos sí cumplan con para lo que fueron creados, pues, ¿no? Porque no en estos momentos no funcionan, pero sí habría como que buscar desde la sociedad en colectivo, ver cómo hacemos que esas instituciones por lo menos den frutos, pues, ¿no? Del presupuesto que también están los está echando a andar, pues, ¿no? En ese sentido, como para ir concluyendo esta interesante plática, bueno, vino Yasnaya Aguilar a este espacio hace unos días y ella mencionaba una frase de que hoy en día ecologismo ecologismo es prácticamente un sinónimo de defensa del territorio, que hoy la defensa del territorio pues ocupa ya buena parte del ánimo pues no sé si de las comunidades como querer hacer como querer expandir la aseveración, pero sí como de los intereses que están manejando en estos momentos, ¿no? Hay hace unas semanas hubo un reporte de que en una comunidad, me parece que de la Sierra, un grupo armado llegó a penetrar la comunidad, hubo disparos. Esta comunidad es una comunidad que ha estado durante muchos años en contra de la instalación de una minera y es una minera que se quiere instalar. Entonces digamos que bueno, el escenario de pues extractivista está más claro o más urgente hoy que nunca, ¿no? En ese sentido, al nivel desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven esta problemática? A ver, creo que sí, una parte de la defensa de tierra y territorio tiene que ver con la ecología, pero no se limita solo a eso, pues, ¿no? O como al ecologismo como tal. Creo que la defensa de tierra y territorio en general va más allá de solamente como defender porque quiero que haya oxígeno, etcétera, sino también defender la historia que hay impresa en la tierra, en donde se asienta, pues, ¿no? O sea, creo que la cultura, la historia, incluso las historias colectivas, familiares, individuales y comunitarias en una comunidad hacen que también se defienda el territorio, pues, o sea, defender nuestras historias locales también hace que se defienda tierra y territorio. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque en muchos lugares donde el extractivismo está llegando, dígase minería a cielo abierto, represas de agua, o en algunos otros lugares en donde están llevándose el agua de los ríos o extrayendo minerales de los ríos, grava, arena, etcétera. Muchos de esos lugares, cuando llegan como agentes como externos, y no digo que todas las comunidades vayan a ser puras y no vaya a llegar nadie nunca del exterior, sino más bien cuando estos procesos
que tienen carácter económico se posan sobre las comunidades, se empiezan a romper tejidos comunitarios que se han visto como en muchos lados que sí han como tenido como un gran impacto. Esto también se ha buscado defender. Entonces, sí, la ecología tiene un peso importante, pero creo que no solo es eso, creo que Tierra y Territorio va más allá, va a defender la cultura, la historia, la tierra como tal, las prácticas, por ejemplo, de agroecológicas, de producción o todas esas cosas creo que están metidas ahí. Creo que sí, la ecología es importante o el movimiento ecologista es importante, pero creo que no es lo único que permea en Tierra y Territorio. Ok, respecto a la pregunta que hacía Lalo, ¿alguna problemática que tuvo en estos momentos que la gente no esté totalmente familiarizada con ella, que tú como defensora destacarías sobre la que se debe tener especial atención porque puede significar o está significando algo pues importante y peligroso para todas, para todos? Pues bueno, es complejo como elegir alguna porque en general es que hay como una serie de situaciones desatadas por la pandemia que nos pondrían como puntitos rojos como para estar poniendo atención. Se ha dicho como ya bastante el tema de que las mujeres, a pesar de la pandemia, en el confinamiento han sufrido más violencia. ¿Por qué? Porque los agresores estaban en la casa. Uh-huh. Y luego a esto se suma que las instituciones pues también estaban como limitadas en personal porque se estaba como implementando el trabajo a distancia. No había como recepción de denuncias que se fueron como transitando y habilitando. En todo ese tiempo ha persistido el feminicidio. Una pensaría que en los momentos de pandemia no habría feminicidios y es cuando se siguen replicando. Hay desaparición de mujeres, hay un alto índice de desapariciones de mujeres en Oaxaca. Gradualmente se han ido como creciendo estas cifras de desaparición, sobre todo de chicas jóvenes, ¿no? que son las que están como apareciendo mucho en las estadísticas. Yo creo que para todas y para todos es como bien, o sea, no sé si haya una persona en Oaxaca que abra su perfil de redes sociales y no vea un cartel de alguna de persona que haya desaparecido, concretamente una mujer que haya desaparecido, ¿no? Entonces creo que esto está siendo como muy, muy importante, poner como mucha atención en qué está pasando con nuestras niñas, qué está pasando con nuestras jóvenes, qué está pasando con las mujeres, o sea, qué onda, pues, por qué están desapareciendo. Yo creo que ahí tendría que haber como algo bien, se tendría que poner especial atención y pues sí, como también esto que se comentaba ahorita de que también lo tenemos que ir haciendo desde abajo, pues, ¿no? De ir como volviendo a retomar como las redes, de ir volviendo a retomar como el interés de qué pasa con mi vecina, con mi vecino, como para saber qué onda, como para que vigilemos la cuadra, como para que sepamos qué está pasando, ¿no? Porque creo que también el tema de la pandemia ha puesto ahí su granito de arena, pues no lo es todo, pero sí ha puesto el granito de arena en el también encerrarnos y el decir a veces, híjole, como pues no me quiero contagiar y tampoco quiero saber qué está pasando, que bueno, es. Y lo otro es los feminicidios que han estado sucediendo en los últimos días, que, híjole, o sea, el tema de lo que sucedió en Etla, que fue así una total, o sea, bueno, una cosa terrible. Creo que tendríamos que estar poniendo... ¿A qué te refieres para los que no estén enterados? Bueno, el feminicidio de una señora con su bebé de 8 meses, híjole, o sea, te deja como sin palabras el hecho de que sucedan este tipo de cosas, y que bueno, los medios de comunicación siguen retomando la nota como si fuera, con esos tintes amarillistas como para ver, que si la señora no sé qué, que si no sé cuándo, a ver a quién culpamos, a ver de dónde lo sacamos, o sea, en lugar de poner énfasis en la problemática. Y eso mismo lo hacen las autoridades, pues, ¿no? O sea, el como decir, pues, quién sabe, a lo mejor a lo mejor se suicidó, o como este tipo de narrativas que se siguen manteniendo cuando hay protocolos específicos de atención
en los temas de feminicidio que tendrían que estar ya cambiando como esta narrativa, pues, ¿no? El ponerle como la seriedad al tema, o sea, como es un feminicidio, por supuesto que es un feminicidio. ¿Por qué? Pues porque hay protocolos específicos que así lo marcan, que toda muerte violenta de mujer se tiene que investigar como feminicidio, no necesariamente tiene que ir el Ministerio Público y buscar como los elementos del tipo penal primero para ver si lo va a investigar como feminicidio, como homicidio. El protocolo lo dice bien claro, pues no, todas las muertes violentas de mujeres tienen que iniciarse así, incluso las que, o sea, todas las muertes de mujeres. Y se sigue manejando como en el tema del discurso, el culpabilizar a las mujeres, el estar como con estas preguntas como bastante vacías de decir, ay, quién sabe qué andaba haciendo, por dónde andaba, como buscarle la justificación a algo que no lo tiene, pues, ¿no? Entonces creo que eso también tendríamos que estar como sociedad, como dándole, pues, ¿no? O sea, no digo que la violencia en general no sea importante, pero sí el tema de los feminicidios ha sido una cosa que ha estado como un tema pendiente, pues, ¿no? Por estar, al que se le tiene que poner atención, con el que se tiene una deuda. O sea, tenemos casos emblemáticos que se tiene documentado que no han sido, o sea, que desde la autoridad con dolo se han escondido pruebas, con dolo se ha hecho una mala investigación, con dolo se han desaparecido elementos de las carpetas de investigación. Y entonces creo que tendríamos como que estar poniendo atención, porque esas prácticas se llevan a todos los espacios, pues, ¿no? O sea, y esos, pues, los casos emblemáticos y los casos como más que más se publicitan o que más se conocen, si con eso se hace eso, o sea, con el caso de todas las demás mujeres es lo mismo, pues, ¿no? O sea, no podemos esperar algo diferente, y entonces creo que ahí tendríamos como que estar ejercitando un poquito más desde la sociedad para que se estén implementando mecanismos para proteger la vida de las mujeres. Ok, pues ya para ir concluyendo pues muchas gracias por haber venido a esta emisión, Deyanira. Y pues no sé, bueno, algo más quieras agregar, algo que no se te haya preguntado, algún tema que quieras tratar.